Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 7 de enero del 2022, su clase de didáctica de la química paralelo 5C2. La clase anterior estuvimos viendo dentro del esquema del aprendizaje significativo qué eran las redes y cuáles son los componentes de las redes. Entonces, Luis Zamora, por favor, recuérdenos qué componentes tienen las redes en términos generales, las redes semánticas. Ayúdele Andrea Ruiz. Uno era los ¿arcos era? Así es, Y correcto. Y los otros, Los nodos los nodos. Entonces, los nodos, ¿qué representaban, Karen Castellano? representaban los rectángulos y los óvalos. Ya, pero ¿qué representan en la red como tal? ¿Qué se coloca dentro de esos óvalos? Una sola palabra, sin Ya, redundar. correcto, una sola palabra. Pero ¿qué característica tiene esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Texto, no, Un concepto. concepto. Esa palabra es un concepto. Y en los arcos, ¿qué se puede colocar, Lisette? En los arcos se colocan flechas simples. Correcto. Y encima de esas flechas, ¿qué puede colocarse? Cualidades, descripciones, no. No, vectores. Una sola palabra. una palabra, pero es un conector. Un conector. ¿Qué es un conector? Por ejemplo, el ser vivo respira. Entonces respira es el otro nodo. Y se coloca la flecha de ser vivo a respira y encima puede ser I, la palabra, la letra I. O puede ser también una red en donde se especifique animales terrestres, flecha, poseen pulmones, por ejemplo. Entonces estoy uniendo dos nodos con un conector y encima una palabra conectora, ¿no? En el arco. Y acuérdense que los arcos también denotaban causas y efectos. Entonces, otra idea más estructurada de una red puede ser calentamiento en un nodo, la flecha, que es el arco, y otro nodo, incremento de temperatura o temperatura. Entonces, calentamiento causado por, esos términos causados por van encima del arco. En ese contexto, continuamos hoy viendo los tipos de redes. Entonces, en su campus virtual está ya colgado el link del día de hoy. Y ahí ustedes van a poder revisar el material que hoy vamos a presentar. Y además, va a quedar colgada una tarea. Que ustedes desarrollen una red semántica tipo ISA, pero con respecto a la tabla periódica de elementos.
la siguiente clase haremos una especie de taller y ustedes tienen que presentarme vía cámara el dibujo de su red semántica asociado a la química. Entonces pueden ustedes hacer una red semántica tipo ISA refiriéndose a los compuestos. Nosotros al inicio de esta clase estuvimos revisando partes teóricas técnicas sobre los compuestos binarios, que son de dos tipos. Aquellos que tienen reacción con oxígeno y aquellos que tienen con el hidrógeno. Entonces pueden ustedes elaborar una red tipo ISA y presentarla en clases a manera de taller. Bien, entonces voy a compartir con ustedes el link sobre los tipos de redes, ¿no? Por favor, confirmen que están viendo la pantalla compartida. Sí se ve, sí se ve. Ya, entonces ese link que está en la parte superior ya está en su aula virtual. Y ustedes lo pueden ahí revisar para personalmente tomarse su tiempo y volverlo a leer. Entonces, ¿cuántos tipos de redes semánticas existen? Existen 3 tipos de redes. Las redes ISA, los grafos conceptuales y las redes de marcos. Hay diferencias importantes entre unas y otras redes. Eso vamos a ver en el transcurso de estas clases. Entonces, la red ISA, que es lo que vamos a ver hoy, tiene como característica el que los enlaces entre los nodos siempre van a ir etiquetados. Siempre. La red ISA es un tipo de red semántica que tiene como característica fundamental la jerarquización del concepto o la definición de niveles de dichos conceptos. Por eso, ustedes voy a ampliar un poco el porcentaje de la pantalla. Notan que en este link le habla de una jerarquía taxonómica. Esa jerarquía taxonómica la voy a representar como una espina dorsal. Y ahí tenemos este ejemplo, ¿no? No se preocupe que esté en inglés, eso se lo puedo ir traduciendo. Lo que interesa de este ejemplo es notar la jerarquía con que exhibe el concepto o con el que representó el concepto. Entonces, estas redes tipo ISA empiezan desde el concepto más grande y van bajando hasta los ejemplos o lo que se llama también subconjunto. Las redes finalmente están asociadas a los conceptos de conjunto. Y usted se recordará que en el colegio nos hablaban de conjuntos y subconjuntos. Entonces, cuando se elaboró esta red ISA, que habla sobre animales, peces, tiburones y bacalao, estamos hablando o queriendo explicar el tema de animales marinos. Esa es la razón de ser de esta red. Y siendo así, el concepto de animal es el gran conjunto. Por eso el concepto de animal va primero o va en la parte superior de esta red. Entonces, la red tipo ISA va colocando el concepto o el nodo principal en la parte superior
Y en la parte lateral va a ubicar características. A eso es a lo que le llama enlaces etiquetados. Entonces, ¿cuáles son las características clásicas de un animal? Que respira, breath es respirar, que come, es otra característica básica del animal. Otra característica básica de los animales, pueden moverse. Y otra característica de los animales es que tienen piel. Ahí tienen ustedes su primer nodo con sus características identificadas. Como queremos referirnos al tema de animales marinos, entonces ubico el segundo nodo en forma de espina dorsal en la parte inferior. Y ahí coloco los peces. Y por supuesto, tal como lo hice con el primer nodo, voy a describir las características de los peces. Muy importante. Las características no van encerradas en nodos. No van encerradas en nodos. Las características solo van etiquetadas o colocadas directamente. Con esto no significa que yo voy a poner frases extensas de 5 palabras, 6 palabras en esas características. No, tengo que usar la menor cantidad de palabras. Por eso es que ustedes ven ahí pez, fish, y sale una primera ramificación. Can swim, puede nadar. Esa es una característica de los peces, que pueden nadar. Además, tienen branquias. Además, tienen escamas. Son características. Finalmente, como esta es una estructura jerárquica que facilita el entendimiento de las propiedades de cada nodo o cada categoría, yo termino con 2 ejemplos. Pero habrán redes tipo ISA que en verdad pueda yo citar 4 ejemplos, 5 ejemplos. No hay problema ni hay límite alguno. Lo importante es que debo de conservar ese orden jerárquico. En la parte de arriba colocar el concepto macro. De ahí colocar el concepto que le sigue o el concepto más específico. Y finalmente, en la última parte, colocar los ejemplos, tal como ustedes pueden apreciar en pantalla. ¿Cuáles son los ejemplos de peces? Uno son los tiburones, los sharks, tiburones, y el otro ejemplo son los peces bacalao o cod. Requiero describir a los tiburones. Sabemos que el tiburón tiene dientes y el tiburón tiene sangre. ¿Y qué más conocemos? Que los bacalaos son comestibles. Entonces, esa es una forma de dar un ejemplo de una red semántica típica tipo ISA. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Me preocupa mucho cuando las personas se quedan totalmente calladas. Señorita Luisa Mora, ¿en qué consiste la estructura de una red semántica tipo ISA? Luisa Mora. Dígame, Miss, ¿En qué consiste una red semántica tipo ISA? ¿en qué consiste? En lo que estaba explicando, pues, Miss, sobre Ya, pues las repítalo características. usted, ¿en qué consiste? ¿Qué comprendió? Lo que yo noté, lo que estaba explicando es que las características narran lo que es allá, las características no van encerradas en nodos, van etiquetadas y utilizan la menor parte de palabras. También no hay problema de citar de 4 o 5 ejemplos. Correcto, ya, eso está bien, esa es una parte. ¿Qué más nos puede aportar José Villasís? ¿Cómo, por ejemplo, cómo voy a ubicar los nodos? ¿Qué tengo que tomar en cuenta permanentemente en las redes tipo ISA? José Villasís, por favor, conteste. A ver, ayúdenle. Katia Paredes. Ayúdele, Katia. O sea, lo que yo entendí es en las redes ISA que es como una red taxonómica, que quiere decir que ordenar los organismos en un sistema, cuya Exacto. Hay como que, una jerarquización para que haya, como ahí está el ejemplo animal, ahí viene el pescado, el tiburón y el bacalao. O sea, por eso se dice una espina dorsal que está constituido por un sistema de enlaces de herencia. O sea, los correcto. animales, herencia porque es pescado, viene del mar, o sea, eso, así entendí yo. Eso, esa parte es fundamental. Yo voy a ubicar los nodos en función de su importancia. Y voy del concepto más grande hasta el más pequeño. Vamos ahora y voy a mencionar un ejemplo de acuerdo a la química, a lo que nosotros hemos visto. Si yo tuviese que hacer una red tipo ISA de los compuestos, ¿qué palabra tendría que ir en la parte superior? Pregunto a Andrea Ruiz. ¿Qué concepto tendría que ir en la parte superior de la red tipo ISA? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Es que escuché entrecortado. Si yo tuviese que hacer una red tipo ISA sobre los compuestos binarios, ¿qué palabra debería de ir en la parte superior de la red? En el primer nodo. Compuestos. Perfecto. Eso es. Primero van los compuestos. Luego, ¿qué otro concepto, qué otro nodo iría en la parte de abajo? Binarios. Binario. Explico por qué. Porque los compuestos también pueden ser terciarios. Entonces yo puedo armar una red tipo ISA en donde el primer nodo en la parte superior es la palabra compuesto. Y pudiera tener dos ramificaciones o dos marcos que me lleven a los nodos que digan, un nodo que diga binario y otro nodo que diga terciario. Y del binario, ¿cuántos ejemplos o cuántas ramificaciones pudiera tener? Le voy a preguntar a Nayeli, creo que recién ingresa, no sabe de lo que estamos hablando.
Luis Zamora, ¿cuántos tipos de compuestos binarios podemos poner como ejemplo? Ah, ya, eso sí usted dijo. No hay problema ahí de citar lo que son de 4 a 5 ejemplos. Ya, ¿y cuáles pondríamos en el caso de la red tipo ISA de los compuestos binarios? ¿Qué tipo de compuestos podemos armar con los compuestos binarios? A ver, ayúdele. Por favor, las clases de química no pueden olvidarse. Siempre tienen que estar presentes porque vamos a hacer trabajos con ese material. Una vez que terminemos las redes, regresamos a formulación. Andrea Ruiz, ¿cuántos tipos de compuestos binarios conocemos? Las de hidrógeno y oxígeno. Por supuesto, muchísimas gracias. Entonces yo del nodo de compuestos binarios abro un marco que me conduzca a los oxigenados y abro otro marco al mismo nivel con otro nodo que diga hidrogenados. Y de los compuestos oxigenados, ¿cuántas ramificaciones yo puedo sacar? Pregunto a Karen Castellano. Karen Castellano, por favor. Podemos sacar 2. ¿Cuáles son esos dos? Por ejemplo, podemos escribir lo que es la fórmula. No, Elemento. no. ¿Cuáles son esos dos? Ayúdele, Katia. ¿Cuáles son esos dos tipos de compuestos binarios oxigenados? Los alcoholes, ácidos. El que vimos la última clase, ¿cómo se llamaba? Ah, ¿Cómo se Madrid. llamaba el que vimos la última clase? Señorita Alicia. Anhidridos. No. Señorita Alicia Mariscal, ¿cómo se llamaban los compuestos que vimos la última clase? Anhidridos. Anhidrido, uno. Y Yo otro grupo que nosotros tenemos que ver ya muy pronto son Las sales. las sales, ¿no? O los óxidos. Entonces ahí yo tengo armada mi red tipo ISA. ¿Para qué? Para enseñar los compuestos, los tipos de compuestos. Por favor, ¿está claro cómo estructurar la red tipo ISA? Ya, lo siguiente que en este link nos muestra y nos sigue haciendo hincapié en que los conceptos más altos los coloco en la parte superior de la red. Y la jerarquía, yo la voy a ir armando en función de los niveles. En el caso de este ejemplo, de los animales, de los peces y de los tiburones y de los bacalaos,
yo tengo 3 niveles. Esta red tipo ISA tiene 3 niveles. Y se nos hace nuevamente hincapié en que en un nivel nosotros podemos tener varios nodos. Porque eso va a significar que esos nodos tienen la misma importancia. Pero lo que sí no puede suceder es que la red no tenga un nivel jerárquico. Porque si eso ocurre, yo estoy dibujando mal mi red tipo ISA. Y aquí les muestra la relación con respecto a las matemáticas, ¿no? Porque finalmente estas redes tienen la función de, a la larga, poder convertirse en algoritmos. Algoritmos que los va a leer una computadora. Entonces, empieza con un superconjunto. Así se le llama al nodo general o al nodo más grande, el concepto más grande. Es el subconjunto, el superconjunto. Luego de eso, el siguiente nivel le corresponde a las especificaciones. Especificaciones que nacen del superconjunto. Otro nivel le va a corresponder a las clases de SAQO, es la abreviatura de a kind of. Eso en español significa la clase de. O en otras palabras, el tercer nivel le corresponde a los ejemplos. Puedo yo tener un cuarto o un quinto nivel y relacionarlo con otros contenidos conceptuales. Así como también puedo yo relacionarlo con ciertos valores. Ahí tenemos una red más pequeñita, en donde nos muestra justamente el tema de la importancia de los niveles. Y por eso lo he ampliado en la pantalla. Porque puede suceder que armando mi red ISA, yo me encuentre en un segundo nivel en donde tenga 2 nodos con la misma importancia. Eso es válido. Eso es muy válido. Y eso es lo que quiere dar a ejemplificar esta figura 4.2. Si yo deseo, por ejemplo, explicar sobre la importancia de ciertos elementos de estudio, en este caso una mesa y un libro, y deseo explicar sobre el propósito de la comodidad del usuario de este par de recursos, como es la mesa y el libro, yo debería de tomar en cuenta que una mesa puede tener patas o puede ser una mesa de soporte. Por eso usted ve un concepto que dice leg, que son piernas o patas, y el top, que significa el soporte. Dentro de ese concepto de la importancia de una mesa y de su funcionalidad, yo no puedo colocar las patas en un nivel más arriba que el del soporte.
porque son dos conceptos que están a la misma altura, en el mismo nivel, y que se refieren a la mesa. Volviendo al ejemplo que estábamos mencionando con respecto a los compuestos binarios, yo ahí tengo un primer nivel constituido por la palabra compuesto o el concepto de compuesto. Tengo un segundo nivel que está constituido por binario. Sin embargo, estudiando más y profundizando el tema de los compuestos, nosotros vamos a saber o vamos a conocer que hay compuestos de tipo ternario. Eso existe. Entonces, si eso existe, ya el segundo nivel de la red tipo ISA de los compuestos ya no puede quedar solitario el nodo de binario, porque lo vamos a tener que dibujar igualito como el caso de esta mesa. Y vamos a tener que poner con la palabra compuestos en lugar de mesa, y los dos nodos que van a ir a la misma altura como segundo nivel será la palabra secundario o binario y ternario en el otro nodo. Entonces vamos a tener una red ISA con un segundo nivel que tiene dos nodos con la misma importancia. ¿Cuál es el mensaje final de esto? Quien explica o quien elabora la red toma la decisión de qué conceptos van en cada nivel. No hay una camisa de fuerza que diga, mi segundo nivel solo puede tener dos nodos. No es así. Cada nivel puede tener indistintamente números de nodos. Lo que sí debe de conservarse hasta el final es que esos nodos tienen que tener la misma importancia. No puedo colocar en un segundo nivel, por ejemplo, si estoy hablando de los compuestos binarios, no puedo al ladito poner no puedo poner óxidos. No puedo poner óxidos al lado, porque óxidos le correspondería a un tercer nivel. Entonces, en esa parte tenemos que ser muy cuidadosos y revisar los conceptos de cada nodo para ir definiendo quiénes van en cada nivel. Por eso es que este autor le menciona en su página de internet que las redes ISA pueden ser programables. Y además sus enlaces pueden presentar flexibilidad al momento de representarlos. Sí, son estructuras complejas, es verdad, porque nos toca analizar cada nodo con su respectivo concepto, ¿no? Y con su respectiva implicación. Sin embargo, tenemos que ser muy específicos al momento de la selección del número de nodos con respecto a los niveles. Preguntas, por favor. Master, yo le tengo una pregunta. Le escucho. Tiene que ser obligación en que si yo pongo, supongamos, un nodo, al ladito tiene que ir las características. Sí,
Porque Es obligación. es obligatorio. Ahí nos referimos al primer ejemplo que era el más completo, ¿no? Hay que colocar la característica. Y la característica no puede ir encerrada ni en óvalos, ni tampoco en rectángulos. Cuidado. Se va a colocar la característica tal cual este ejemplo estoy mostrando en pantalla. Solamente son arcos etiquetados, nada más. No sé si, Ok. no sé si me expliqué y si está claro. Sí, sí, está claro. Cuando hagamos las características de cada nodo, recuerde que tenemos que ser también muy específicos. No vamos a colocar ahí leyendas ni textos grandes, ¿no? La característica debe estar expresada máximo en 2 palabras. No más allá de eso. Porque ya el hecho de colocar una leyenda ya deja de ser una red. Se convierte en cualquier cosa. Y vamos a ver más adelante los famosos diagramas de pensamiento radiante. Eso sí es libre, haga lo que pueda y como quiera. Aunque los diagramas de pensamiento radiante también siguen unas que otras esquemas, ¿no? Pero el pensamiento radiante es más libre. La red tipo ISA no. La red tipo ISA es una estructura jerárquica muy específica que debe de respetarse como tal. Preguntas, por favor. ¿Alguna otra inquietud? Sí, precisamente los nodos tienen que ir circulares. Sí, así es. Los nodos tienen que ir circulares. No pueden ir cuadradas, no. No, es preferible que sean circulares. Ah, ya, listo. Las líneas, si ustedes notan, no tienen la cabecita de la flecha. Las líneas... Master, una pregunta. Solo en las ISA no lleva la cabecita de la flecha. Correcto, así es. Las ISO no tienen la cabecita de la flecha. Solo en las ISO. Hay otras redes, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que son las redes tipo arco. Esa es la figura 414. Y entonces las tipo arco, ahí sí empleo la cabecita de la flecha. Y ahí sí acepto yo que las palabras vayan encima de los arcos de dichas flechas. Pero a esto se le llama una red tipo marcos. Son otros tipos de redes. Como concepto general, esta página nos exhibe la característica principal de la red ISA. ¿Cuál es la red ISA? Los nodos están etiquetados. Los grafos conceptuales, en cambio, tienen 2 tipos de nodos. Tienen nodos de conceptos y tienen nodos de relación. Y las redes tipo marcos, a diferencia de las 2 anteriores, es que los puntos de unión de los enlaces son parte de la etiqueta del nodo. Vamos a ir viendo cada uno de estos ejemplos. El día de hoy solo vemos redes tipo ISA.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, vamos a dejar hasta acá la clase y por favor, enciendan sus cámaras para hacer la foto del curso. No se olvide que la siguiente clase vamos a hacer un taller. De manera que usted tiene que traer a la clase dibujado a mano su red tipo ISA, sobre cualquier teoría atómica. Llámese cualquier teoría atómica. Por ejemplo, alguien conoce o sabe muy bien en qué consiste la teoría atómica de Rutherford. O alguien sabe o conoce también la teoría atómica de Dalton. Entonces, ustedes van a buscar cualquier teoría de su preferencia y van a elaborar una red tipo ISA para explicar dicha teoría. Y la van a mostrar en clase para nosotros poder ir corrigiendo las fallas o los errores con respecto a la graficación. Eso va a ser calificado como un taller sobre 10 puntos. Y se va a promediar con las tareas en el sistema. Para la próxima clase. Para la siguiente clase, correcto. 5C2. Por lo tanto, eso significa que tienen ustedes que abrir su cámara. Voy a abrir el campus virtual para que ustedes se percaten de la tarea que ya está colgada. El día de ayer fue colgada. Así como también ha sido colgado el link que estamos usando en la clase. Entonces, bien, en la unidad 2, ustedes tienen ya una tarea donde van a elaborar la red semántica sobre una teoría atómica. Esa tarea la pueden subir hasta el 13 de enero. Y tienen ustedes el tipo de red ISA como link para que puedan revisar lo que estamos viendo en clase. Entonces, con la red semántica que ya tienen ustedes una idea, ahora la van a transformar en una red tipo ISA, que lo van a exponer en clase para hacer las debidas correcciones. No está complicado la tarea porque ya ustedes tienen un trabajo previo.
Lo que tienen que hacer ahora es explicarla y transformarla en REC-ISA. Luego aparecerá aquí una tarea que diga, elabore la red semántica tipo ISA de la teoría, de una teoría atómica, o podemos hacerlo también una red tipo ISA de la tabla periódica de elementos, ¿no? Eso también lo hemos visto acá en clase. Aquí en clase explicamos sobre las propiedades de los metales, de los no metales, de la tabla periódica, y hablamos también acerca de cuándo fue elaborada, el hecho de que la clasificación de los elementos se lo debemos a Mendeleev, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso estuvimos nosotros revisando desde el inicio. Ahora, con ese conocimiento, ustedes van a elaborar una red tipo ISA. Más adelante harán una de grafo conceptual y más adelante harán una red de marcos. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? La tarea que se está mandando es de la teoría No sé si atómica hay- o de la tabla periódica. Esa es la misma que nosotros vamos a presentar el día, ¿cómo nos toca? No, el día lunes van a presentar la de la teoría atómica, no el de la tabla periódica de elementos. A ver, entonces son dos redes semánticas ISA que hay que hacer. Uno que hay que presentar el día y otra que... El día martes, que es la clase con ustedes, van a presentar su red ISA de una teoría atómica, que puede ser la de Bohr, puede ser la de Rutherford, puede ser la de Dalton, la que a ustedes mejor les convenga. Y va a quedar una tarea para que elaboren una red tipo ISA sobre la tabla periódica de elementos. Ingeniero, una consulta, que en una hoja así lo mostramos y lo explicamos así. Así es, por ejemplo, si esta es la hoja, usted lo acerca en la pantalla. Y Ya. enseña usted su red y dice, bueno, mi red tiene aquí este nodo que lo he considerado como principal por tal motivo. Y la propiedad de este nodo principal es tal, cual y cual. Luego he considerado como segundo nivel este nodo y este otro nodo, con las características tales, tales y cuales y tales, tales. Entonces usted lo presenta así en pantalla, para que todos en clase podamos ver. Así como yo les estoy presentando esta hojita, así igualito. No lo hago con PowerPoint porque perdemos mucho tiempo. Perdemos tiempo entre que yo le dejo compartir, entre que usted me devuelve el hospedador. Entonces, no llegamos a nada. El directo es, esta es mi hojita y aquí está mi red. Y va usted explicando. ¿Sí me explico, señoritas? ¿Cómo vamos a hacer la siguiente clase? No se vale personas que se huyan. Ya me sucedió el semestre anterior, que justo para el taller se huyeron y no se conectaron. Si usted se huye y no se conecta, usted tiene 0 en la actividad. Es una actividad fácil, así que hágalo, póngale su mejor sonrisa, su mejor voluntad y lo presenta. No importa que se equivoque, porque la idea es corregirlo. Si hay un error, se lo corrige. Lo que interesa es que usted se esfuerce y que usted presente su trabajo. Eso es lo que queremos hacer. Yo prefiero ver un trabajo que esté hecho, aunque sea con error, ¿no? Pero algo que se muestre y que evidencie que usted está haciendo un esfuerzo por avanzar. No me va a traer tampoco
usted va a coger en la computadora y va a imprimirlo. No, no lo quiero ver impreso, lo quiero ver así como esta hojita, está a mano. Lo quiero ver con su puño y letra, hecha a la red. Usted se ha tomado la molestia en dibujar, hacer sus bolitas, poner sus nodos, definir los niveles. Eso es lo que necesito ver en la siguiente clase. Bien, si no hay más preguntas o si no hay más inquietudes, muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, la siguiente clase, el día martes. Máster, y si nos equivocamos, igual nos pone el 10. Bueno, haga su mejor esfuerzo, señorita Lice, eso le puedo decir. Tráigame su mejor esfuerzo. Eso será bien recompensado. Gracias, nos vemos. Hasta aquí detenemos la grabación.